Hermano, hermana, hoy te voy a hablar de algo que te ha dolido. Sé que te ha dolido porque estás aquí, porque has llegado hasta este mensaje buscando una respuesta, buscando consuelo, buscando entender por qué alguien a quien entregaste tu corazón, tu tiempo, tu vida entera, simplemente no te valoró. Y déjame decirte algo con toda la verdad que Cristo me ha dado. No estás solo en ese dolor. No eres el primero ni serás el último que ha pasado por ese valle oscuro donde te preguntas si Dios vio tus sacrificios, si vio tus lágrimas, si se dio cuenta de cuánto diste y cuán poco recibiste a cambio. Hoy vengo a decirte que sí, que Dios lo vio todo, que cada lágrima tuya está guardada en su corazón y que existe una justicia divina que tú no puedes ver, pero que está actuando en este preciso momento. Quiero que entiendas algo fundamental desde el principio. Cuando preguntamos cómo castiga a Dios a quien no te valoró, no estamos hablando de venganza. No estamos hablando de ese deseo humano tan natural pero tan destructivo de ver sufrir a quien nos hizo sufrir. No, hermano mío. Estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más misterioso y, te lo digo con toda sinceridad, mucho más terrible y al mismo tiempo más misericordioso de lo que tu mente puede imaginar. Porque el castigo de Dios no es como el castigo de los hombres. No es un golpe inmediato, no es una venganza rápida. Es algo que trabaja en el alma, en lo más profundo del ser humano y que muchas veces tarda años en manifestarse plenamente. Es una justicia que purifica, que transforma, que duele, precisamente porque es amor actuando donde debería haber amor y solo hay vacío. Mira, he escuchado a miles de personas en el confesionario. He visto ojos llenos de lágrimas preguntándome por qué Dios permite que los malos prosperen mientras los buenos sufren. He consolado a esposas que dieron 30 años de su vida a un hombre que las dejó por alguien más joven. He abrazado a hijos que cuidaron de padres que nunca les dieron ni una palabra de amor. He llorado con hombres buenos que fueron traicionados por amigos a quienes consideraban hermanos. Y en cada uno de esos casos, en cada una de esas historias de dolor, he visto la misma pregunta ardiendo en sus corazones: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace justicia? Y hoy, con toda la humildad que me da saberte escuchando, con todo el amor que Cristo ha puesto en mi corazón para ti, vengo a responderte esa pregunta. Vengo a mostrarte cómo obra la justicia divina, cómo castiga a Dios y por qué ese castigo es al mismo tiempo un acto de misericordia que busca la salvación incluso del que te hirió. Te pido que no te vayas. Te pido que me regales estos minutos porque lo que voy a compartir contigo no solo va a darte paz respecto a quien no te valoró, sino que va a transformar tu manera de ver el sufrimiento, la justicia y el amor de Dios. Vas a entender por qué tu dolor no fue en vano, por qué cada sacrificio que hiciste cuenta en el cielo y por qué el silencio de Dios no es ausencia sino preparación para algo que tu corazón necesita comprender. He sido sacerdote durante décadas y si algo he aprendido es que las preguntas más dolorosas son las que nos acercan más profundamente al corazón de Dios. Tu dolor tiene un propósito, tu pregunta tiene una respuesta, y esa respuesta está en la cruz, está en la resurrección, está en el misterio de un Dios que permite el sufrimiento porque respeta nuestra libertad, pero que nunca, jamás deja que una injusticia quede sin respuesta. Antes de comenzar este camino juntos, quiero que hagas algo por mí. Cierra los ojos por un momento, respira profundo y pon en las manos de Dios ese dolor que traes, ese rostro que no puedes olvidar, ese nombre que todavía te quema cuando lo pronuncias, esa situación que te ha robado el sueño durante meses, quizás años. Ponlo todo delante del Señor ahora mismo, porque lo que vamos a descubrir juntos requiere un corazón abierto, requiere que dejes a un lado por un momento tu dolor para poder ver con los ojos de Dios. Y te prometo, hermano, te prometo con toda mi alma que si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, vas a salir transformado. No es magia, no son palabras vacías. Es la verdad del Evangelio aplicada a tu vida concreta, a tu herida real, a tu pregunta sincera. Ahora sí, empecemos este camino. Vamos a adentrarnos en el misterio de la justicia divina, en cómo Dios responde cuando alguien desprecia el amor, cuando alguien rechaza el don que otro le entregó. Y quiero que sepas que no estoy aquí para darte respuestas fáciles o consuelos baratos. Estoy aquí para decirte la verdad, aunque duela, aunque desafíe lo que creías saber sobre Dios, porque solo la verdad libera y solo la verdad sana las heridas más profundas del alma humana. La primera cosa que debes entender es que Dios ve
Parece simple, incluso obvio, pero es fundamental que esto penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Dios vio cada momento en que fuiste menospreciado. Vio cuando te esforzaste y no recibiste ni una palabra de agradecimiento. Vio cuando diste amor y recibiste indiferencia. Vio cuando sacrificaste tus sueños por alguien que luego te abandonó sin mirar atrás. El Salmo 139 nos dice que Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, que de lejos percibe nuestros pensamientos, que no hay palabra en nuestra lengua que Él no conozca por completo. No existe un solo segundo de tu sufrimiento que haya pasado desapercibido ante los ojos del Padre. Cada vez que tragaste tu dolor en silencio, cada vez que sonreíste cuando por dentro estabas destrozado, cada vez que seguiste amando cuando ya no te quedaban fuerzas, Dios estaba ahí contigo, dentro de ti, sufriendo contigo. Esto es crucial porque muchas veces pensamos que Dios es indiferente a nuestro dolor. Creemos que está ocupado con cosas más importantes, con guerras, con hambrunas, con grandes tragedias colectivas, y que nuestro pequeño dolor personal no le importa. Pero eso es una mentira del enemigo. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que creas. Porque si logra convencerte de que Dios no ve, de que Dios no se interesa, entonces te ha separado de tu única fuente verdadera de consuelo y justicia. La verdad es exactamente lo contrario. Dios está tan cerca de ti en tu dolor que si pudieras verlo con los ojos del alma, te darías cuenta de que cada lágrima tuya ha caído primero sobre su corazón. San Agustín decía que estamos más cerca de Dios que de nosotros mismos, y nunca es esto más cierto que cuando sufrimos. En el sufrimiento, si sabemos mirar, encontramos a Cristo crucificado que nos dice: yo también sé lo que es no ser valorado, yo también sé lo que es dar todo y recibir burlas, traición, abandono. Pero Dios no solo ve, Dios registra. Esto puede sonar extraño, pero es profundamente bíblico. Existe una contabilidad divina. En el libro del profeta Malaquías leemos que hay un libro de memoria escrito delante de Dios donde se registra cada acto de fidelidad, cada acto de amor, cada sacrificio hecho en su nombre. Y en el Apocalipsis se nos habla de libros que serán abiertos el día del juicio, donde está escrito todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo. No es que Dios necesite llevar cuentas como nosotros con papel y tinta, es que existe una realidad espiritual donde todo acto tiene peso, tiene consecuencias, está inscrito en la eternidad. Cuando tú diste amor sincero, ese amor no se perdió en el vacío solo porque la otra persona no lo valoró. Ese amor fue registrado en el cielo. Y cuando alguien despreció tu entrega, cuando alguien rechazó tu bondad, ese rechazo también quedó registrado. Te voy a decir algo que quizás te sorprenda. Quien no te valoró está llevando consigo el peso de ese rechazo. Puede que no lo sienta ahora, puede que parezca feliz, exitoso, indiferente a todo el daño que causó, pero está llevando una deuda espiritual que crecerá con los años si no hay arrepentimiento. Es como quien contrae una enfermedad sin saberlo, una enfermedad silenciosa que no da síntomas al principio, pero que va minando la salud poco a poco. El alma humana no fue diseñada para despreciar el amor, no fuimos creados para rechazar lo bueno, lo sincero, lo sacrificado. Y cuando lo hacemos, algo se rompe dentro de nosotros, algo se endurece. El corazón se va convirtiendo poco a poco en piedra y esa es la mayor tragedia, el mayor castigo que alguien puede sufrir. Perder la capacidad de amar, de conmoverse, de valorar. Porque una vida sin amor no es vida, es muerte en vida, es infierno anticipado. Quiero que pienses en el faraón del Éxodo. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios endureció el corazón del faraón. Muchos se preguntan cómo puede Dios hacer eso y seguir siendo justo. Pero lo que realmente está diciendo el texto es algo más profundo. Cada vez que el faraón rechazaba la verdad, cada vez que se negaba a dejar ir al pueblo de Dios, su propio corazón se endurecía un poco más. Y Dios, respetando su libre albedrío, permitía ese endurecimiento. Dios lo entregaba a las consecuencias de sus propias decisiones. Ese es el castigo más terrible, que Dios te deje ser lo que has elegido ser, que te permita vivir con las consecuencias de tus rechazos, de tu orgullo, de tu egoísmo. Quien no te valoró, si no se arrepiente, está en un proceso de endurecimiento. Está perdiendo gota a gota, día a día, la capacidad de ser verdaderamente humano, de ser verdaderamente feliz.
Y ahora viene la parte que tal vez más te cueste entender, pero que es esencial. Dios no castiga para destruir, castiga para salvar. Incluso su ira es misericordia disfrazada. Incluso su justicia busca la conversión, no la condenación. Por eso sus castigos muchas veces parecen tan lentos, tan suaves, tan poco evidentes para nosotros, que queremos justicia inmediata. Porque Dios está dando tiempo, está dando oportunidades, está tocando las puertas del corazón de quien te hirió, esperando que se abra, esperando que haya arrepentimiento, esperando que haya cambio. San Pedro nos dice en su segunda carta que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia de Dios que a veces nos desespera porque queremos ver justicia ya, es en realidad su misericordia actuando. Es Dios dando una oportunidad más y otra más y otra más. Ahora bien, no te confundas. Que Dios sea misericordioso no significa que sea permisivo. Que sea paciente no significa que sea indiferente. Hay un momento en que se acaba el tiempo de la misericordia y comienza el tiempo de la justicia pura. Hay un momento en que el alma por su propia obstinación se cierra definitivamente a la gracia. Y ese momento, hermano mío, es más terrible de lo que puedas imaginar. Porque entonces Dios retira su mano protectora y permite que la persona experimente plenamente las consecuencias de sus decisiones. Deja de intervenir, deja de suavizar los golpes, deja de protegerla de sí misma. Y eso, créeme, es el castigo más grande, quedarse sin Dios, aunque uno no se dé cuenta de que se está quedando sin Él. Vamos más profundo ahora, porque necesitas entender algo sobre la naturaleza misma del amor y el rechazo. Cuando tú entregaste tu amor, cuando te diste sinceramente a otra persona, estabas actuando como imagen de Dios, porque Dios es amor, y cuando amamos verdaderamente participamos de la naturaleza divina. San Juan nos dice en su primera carta que quien ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Tu capacidad de amar, de entregarte, de sacrificarte por otro, eso no viene de ti mismo, viene de Dios que te creó a su imagen y semejanza. Es Dios amando a través de ti. Por eso cuando alguien rechaza tu amor sincero, no solo te está rechazando a ti, está rechazando algo de Dios mismo que se manifestó a través de ti. Esto explica por qué duele tanto. No es solo tu ego herido, no es solo tu orgullo lastimado, es algo mucho más profundo, es una herida espiritual. Es el rechazo de algo sagrado, de algo divino. Y por eso mismo ese rechazo tiene consecuencias espirituales graves. Jesús nos advirtió en el Evangelio que quien recibe a sus discípulos lo recibe a Él, y quien lo rechaza a Él. El amor verdadero siempre lleva consigo algo de Dios, y rechazarlo es rechazar a Dios mismo. Por eso quien no te valoró no solo tiene un problema contigo, tiene un problema con Dios. Puede que no lo sepa, puede que no lo entienda, pero en el plano espiritual, en el plano de la realidad última, ha rechazado una manifestación del amor de Dios. Y eso no queda sin consecuencias. Las consecuencias pueden no ser inmediatas, pero son inexorables. Es como las leyes de la física. Si saltas de un edificio, la gravedad te va a llevar al suelo. No es que Dios te castigue por saltar, es que has violado una ley natural y las consecuencias son automáticas. De la misma manera, en el plano espiritual hay leyes que Dios estableció en la creación. Una de esas leyes es que quien siembra viento recoge tempestades. Quien rechaza el amor verdadero se condena a una vida sin amor verdadero. Quien desprecia la entrega sincera se rodea de relaciones superficiales y vacías. No es que Dios directamente le envíe esos castigos, es que la misma estructura moral del universo los produce naturalmente. Es como si el alma tuviera un sistema inmunológico espiritual que reacciona contra lo que la daña, y el rechazo del amor, el desprecio por lo sagrado, activa esa reacción. He visto esto innumerables veces en mi ministerio. He visto a hombres que dejaron a esposas fieles por aventuras pasajeras y años después los encuentras solos, amargados, rodeados de gente, pero profundamente solitarios. He visto a mujeres que despreciaron el amor sincero de buenos hombres por perseguir estatus o dinero y terminan en matrimonios fríos donde tienen todo menos lo único que importa, amor verdadero. He visto a padres que no valoraron a sus hijos cuando estos los necesitaban y ahora en su vejez mendigan una llamada, una visita, un poco de atención. No es que Dios les haya enviado esos castigos como venganza, es que cosecharon lo que sembraron. Es que la vida misma, que es manifestación del orden divino, les devolvió lo que ellos entregaron. Vacío por vacío, indiferencia por indiferencia, soledad por soledad. Y aquí viene algo que quiero que entiendas muy bien.
Cuando ves que quien no te valoró aparentemente está bien, prosperando, feliz, puede que no estés viendo la imagen completa. Puede que solo estés viendo la superficie. Porque la verdadera desgracia no es carecer de cosas materiales, no es estar solo físicamente, no es tener problemas evidentes. La verdadera desgracia es tener el alma vacía. Es haber perdido la capacidad de sentir profundamente, de amar sinceramente, de conmoverse ante lo sagrado. Y eso, hermano mío, no se ve en las fotos de redes sociales. Eso no aparece en los aparentes éxitos profesionales. Eso está en lo más hondo del ser, donde nadie más puede ver, donde solo Dios y la persona misma tienen acceso. Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. El rico vivía espléndidamente cada día vestido de púrpura y lino fino, mientras Lázaro, un mendigo lleno de llagas, yacía a su puerta deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico no hizo nada directamente malo a Lázaro. No lo golpeó, no lo maldijo, simplemente no lo vio, no lo valoró, pasó junto a su sufrimiento con indiferencia. Y esa indiferencia, ese no valorar la humanidad del otro, ese vivir solo para sí mismo, fue suficiente para su condenación. Porque cuando ambos murieron, Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico al tormento, y en ese tormento el rico todavía no entendía, todavía trataba a Lázaro como un sirviente, pidiéndole que le llevara agua. No había aprendido nada. Su corazón seguía siendo el mismo corazón egoísta, incapaz de valorar al otro. Esta parábola nos enseña algo fundamental sobre el castigo de Dios. A veces el verdadero castigo es que la persona sigue siendo quien es, que sus ojos nunca se abren, que su corazón nunca se ablanda, que viven y mueren en su egoísmo, en su incapacidad de amar y por tanto se excluyen a sí mismos del cielo, porque el cielo es amor, es comunión, es entrega mutua. Y quien no ha aprendido a amar, quien no ha aprendido a valorar al otro, quien pasó su vida mirando solo su propio ombligo, simplemente no puede entrar ahí. No es que Dios lo rechace vengantemente, es que el cielo mismo es incompatible con un corazón cerrado, egoísta, incapaz de valorar. Es como intentar meter oscuridad en un lugar de pura luz. No funciona, no puede funcionar, es ontológicamente imposible. Pero escúchame bien, esto no debe llenarte de alegría vengativa, no debe hacerte sentir superior o satisfecho, porque si sientes eso, entonces tú también estás cayendo en el pecado. Si disfrutas imaginando el sufrimiento de quien te hirió, entonces tu propio corazón está en peligro de endurecerse. Jesús fue claro: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por los que los ultrajan y los persiguen. No es opcional, no es un consejo para almas especialmente santas. Es un mandamiento para todos y especialmente para ti que has sido herido. Porque el perdón no es opcional si quieres ser libre. La bendición hacia quien te hizo daño no es opcional si quieres que tu corazón sane. Por eso, lo que voy a decirte ahora puede sonar contradictorio con todo lo anterior, pero no lo es. Debes orar por quien no te valoró. Debes desearle sinceramente su conversión, su salvación. No para que vuelva a tu vida, no. Para que te pida perdón y reconozca tu valor, sino para que su alma se salve. Porque si eres cristiano de verdad, si has entendido algo del Evangelio, entonces sabes que ningún alma debe perderse, ni siquiera el alma de quien te hirió. El castigo de Dios es real, la justicia divina es real, pero Dios no se alegra con la destrucción del pecador. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tu oración por quien te hirió puede ser el instrumento que Dios use para tocar su corazón. Y esto, hermano mío, esto es lo que te va a liberar a ti. Porque mientras sigas atado al resentimiento, al deseo de venganza, a la necesidad de ver sufrir a quien te hizo sufrir, seguirás siendo su prisionero. Seguirá teniendo poder sobre ti. Seguirá robándote la paz. Pero cuando puedas orar sinceramente por esa persona, cuando puedas desear su bien sin buscar nada a cambio, entonces serás libre. Entonces habrás roto las cadenas. Entonces habrás vencido el mal con él. Bien, como nos manda San Pablo. Y créeme, esa victoria interior, esa libertad del alma, vale más que 1000 venganzas, más que 1000 vindicaciones públicas de tu valor. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo todavía. Quiero que pienses en la cruz. Quiero que veas a Jesús colgado ahí,
entre el cielo y la tierra, derramando su sangre por nosotros. Él es el amor encarnado. Él es la entrega total. Él es el don perfecto del Padre para la humanidad. ¿Y cómo respondimos? Lo rechazamos, lo escupimos, lo coronamos de espinas en burla, le clavamos en una cruz. La humanidad entera, en su representación en aquellos que ejecutaron a Cristo, no valoró el regalo más grande que jamás se haya dado. Y sin embargo, desde la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es fundamental para entender cómo castiga a Dios. Incluso en medio del castigo hay una invitación a la misericordia. Los que crucificaron a Cristo sufrieron consecuencias terribles. Jerusalén fue destruida 40 años después. El pueblo judío enfrentó dispersión, persecución, sufrimiento durante siglos, pero a cada individuo se le dio oportunidad de arrepentirse. Pedro negó a Cristo 3 veces, y después de la resurrección fue restaurado y llegó a ser la roca sobre la que se edificó la iglesia. Pablo persiguió a los cristianos con furia y encontró a Cristo en el camino a Damasco y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Dios castigó, sí, pero cada castigo era un llamado a la conversión, cada consecuencia era una oportunidad para volverse a Él. Lo mismo ocurre con quien no te valoró. Las consecuencias que enfrente, el vacío que experimente, la soledad que sienta, el endurecimiento de su corazón, todo eso puede ser el instrumento que Dios use para llamarlo a la conversión. A veces Dios tiene que dejarnos caer muy bajo para que finalmente miremos hacia arriba. A veces tiene que quitarnos todo lo superficial para que nos demos cuenta de que solo Él llena, solo Él satisface, solo Él es suficiente. Por eso cuando ores por esa persona, pídele a Dios que use cualquier medio necesario para tocar su corazón. Aunque duela, aunque tenga que pasar por el desierto, aunque tenga que perderlo todo, si eso lo lleva a encontrar a Dios, habrá valido la pena. Y aquí está el gran misterio. Muchas veces quien no te valoró fue instrumento de Dios para tu propia santificación. Sé que esto duele escucharlo. Sé que tu primer instinto es rechazar esta idea. ¿Cómo puede Dios usar el mal, usar el rechazo, usar el dolor para mi bien? Pero piensa en José vendido por sus hermanos a la esclavitud. Años después, cuando se reencuentra con ellos, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. José tuvo que pasar por la prisión, por la injusticia, por años de sufrimiento, pero todo eso lo preparó para ser el salvador de su pueblo en tiempo de hambruna. Sin el rechazo de sus hermanos, sin ese dolor, no habría llegado a ser quien estaba destinado a ser. De la misma manera, el rechazo que experimentaste, por doloroso que haya sido, puede ser el cincel que Dios está usando para esculpir en ti algo hermoso. Puede estar quitando de ti la dependencia emocional, el apego desordenado, la necesidad de validación externa. Puede estar enseñándote que tu valor no depende de que otros lo reconozcan, sino que está dado por Dios desde antes de la creación. Puede estar forjando en ti una profundidad de carácter que nunca habrías desarrollado en la comodidad de ser valorado y apreciado todo el tiempo. El oro se purifica en el fuego, los diamantes se forman bajo presión extrema y los santos se forjan en el crisol del sufrimiento aceptado con fe. Esto no significa que quien te hirió sea inocente, no significa que su rechazo fuera bueno o justificable. Ellos siguen siendo responsables de sus acciones y enfrentarán las consecuencias. Pero Dios, en su infinita sabiduría y poder, puede tomar incluso el mal que otros nos hacen y convertirlo en instrumento de nuestra salvación. Puede usar la oscuridad de otros para iluminar áreas de nuestra alma que necesitaban luz. Puede usar el rechazo de otros para enseñarnos a buscar la aceptación solo en Él. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes en lo profundo de tu ser, entonces puedes mirar atrás a tu dolor con ojos nuevos y decir: valió la pena. No porque el dolor fuera bueno en sí mismo, sino porque Dios lo usó para acercarme más a Él. Déjame contarte algo que he visto una y otra vez. Las personas que más profundamente han encontrado a Dios son aquellas que más profundamente han sufrido. No estoy glorificando el sufrimiento. No estoy diciendo que Dios lo cause para divertirse con nuestro dolor, pero sí estoy diciendo que hay una conexión misteriosa entre el dolor y la profundidad espiritual. Santa Teresa de Ávila decía que o sufrir o morir, porque en el sufrimiento sentía que estaba más cerca de Cristo crucificado. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma como el camino necesario para la unión transformante con Dios.
Todos los místicos, todos los santos, todos aquellos que han tocado el corazón de Dios de manera profunda, han pasado por el crisol del sufrimiento. ¿Por qué es así? No lo sé completamente. Es parte del misterio de la condición humana después del pecado original. Pero sí sé esto: el sufrimiento nos despoja, nos quita las máscaras, nos desnuda de las falsas seguridades, nos hace vulnerables. Y en esa vulnerabilidad, en esa desnudez del alma, Dios puede entrar de maneras que no podría si estuviéramos blindados por la comodidad, el éxito, el ser valorados y apreciados todo el tiempo. Cuando todo nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a pensar que no lo necesitamos. Pero cuando caemos, cuando nos hieren, cuando experimentamos el rechazo y el dolor, entonces clamamos a Él con sinceridad. Entonces lo buscamos ¿verdad? Y entonces Él se deja encontrar. Así que, hermano mío, hermana mía, si alguien no te valoró, si rechazó tu amor, si despreció tu entrega, quiero que sepas esto: no fue en vano. Ni una sola lágrima, ni un solo acto de amor sincero, ni un solo sacrificio que hiciste se perdió. Todo está registrado en el cielo. Y más que eso, todo ha contribuido a hacer de ti la persona que eres hoy. Has ganado en profundidad, has ganado en compasión, has ganado en entendimiento del dolor humano. Y si has sabido llevar todo eso a Dios, si has sabido ofrecerlo unido al sacrificio de Cristo en la cruz, entonces has ganado en santidad. Eres más valioso ahora, después del rechazo, que antes de él. No porque el rechazo fuera bueno, sino porque tú lo has transformado con la gracia de Dios. Ahora, quiero que pienses en algo importante. ¿Qué significa realmente valorar a alguien? Porque a veces nosotros mismos no sabemos valorar. A veces damos, pero damos de manera posesiva. A veces amamos, pero amamos de manera controladora. A veces nos entregamos, pero esperando recibir exactamente lo que nosotros queremos a cambio. Y cuando no recibimos lo que esperábamos, sentimos que no fuimos valorados. Pero ¿qué pasaría si el amor verdadero no espera nada a cambio? ¿Qué pasaría si la entrega verdadera fuera un don gratuito, sin ataduras, sin condiciones? Esto no significa que debamos aceptar el abuso. No significa que debamos permanecer en relaciones donde somos constantemente menospreciados. Significa que debemos examinar nuestros propios motivos, nuestras propias expectativas. Santa Teresita del Niño Jesús hablaba del caminito, de hacer las cosas pequeñas, con gran amor, sin esperar reconocimiento, sin buscar recompensa. Decía que en la vida religiosa había descubierto que todas querían ser notadas, apreciadas, valoradas, y que ella había decidido hacer lo contrario: alegrarse cuando era ignorada, cuando su esfuerzo pasaba desapercibido, cuando nadie notaba sus sacrificios. ¿Por qué? Porque así su amor era más puro, así su entrega era más verdadera, así no estaba sirviendo a su propio ego, sino verdaderamente dando gloria a Dios. Y esa santita que murió a los 24 años sin haber hecho nada aparentemente grande, es ahora doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, una de las santas más amadas del mundo. Entonces pregúntate con sinceridad: ¿por qué diste? ¿Por qué amaste? ¿Por qué te entregaste? Si tu respuesta es que esperabas ser valorado a cambio, que esperabas gratitud, reconocimiento, reciprocidad, entonces tu amor, aunque sincero, todavía tenía mezcla de egoísmo. No te estoy juzgando. Todos empezamos así. Todo amor humano tiene esa mezcla. Pero Dios te está invitando a algo más alto. Te está invitando a amar como Él ama. Gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Solo por el bien del otro. Y paradójicamente, cuando llegas a ese punto, cuando tu amor es tan puro que verdaderamente no necesita reconocimiento, entonces el rechazo ya no te destruye. Duele, sí, porque eres humano. Pero no te destruye porque tu identidad no está basada en ser valorado por otros, sino en ser hijo amado de Dios. Este es un proceso. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Yo mismo sigo trabajando en esto después de décadas de sacerdocio. Pero es el camino. Es hacia donde Dios nos está llamando a todos. Y si alguien no te valoró, si rechazó tu amor, tal vez una de las razones por las que Dios lo permitió es precisamente para enseñarte esta lección, para liberarte de la necesidad de validación externa, para mostrarte que tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que Dios sabe que eres. Eres su hijo, su hija, creado a su imagen y semejanza, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Eso es lo que eres.
Y eso nadie te lo puede quitar, ni con su rechazo, ni con su indiferencia, ni con su desprecio. Hay algo más que quiero que entiendas sobre el castigo de Dios. No siempre es visible para nosotros. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Vivimos en el tiempo. Dios vive en la eternidad. Nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva limitada. Dios las ve desde su perspectiva total. Por eso Santiago nos dice en su carta que seamos pacientes hasta la venida del Señor, que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha. Hay tiempos de espera y tiempos de recompensa. Y no siempre coinciden con nuestros deseos o nuestros calendarios. He conocido casos donde alguien que hirió profundamente a otro vivió aparentemente bien durante décadas y solo al final de su vida, en su lecho de muerte, la verdad de su vacío existencial, de su soledad profunda, de su alejamiento de Dios, se hizo evidente. He conocido otros casos donde el castigo fue más inmediato, donde la persona comenzó a sufrir las consecuencias casi de inmediato. No hay una regla fija. Cada alma es un misterio. Cada vida es una historia única que solo Dios conoce completamente. Lo que sí puedo decirte con certeza es esto: nadie escapa a la justicia de Dios. Puede que escape a la justicia humana, puede que los tribunales no lo condenen, puede que la sociedad no lo señale, puede que pase por esta vida sin nunca enfrentar consecuencias visibles. Pero hay un tribunal al que todos tendremos que presentarnos, el tribunal de Cristo. San Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. No hay escape. No hay abogado que pueda defendernos con mentiras. No hay soborno que funcione. No hay influencias que valgan. Allí, en ese momento supremo, cada uno se verá tal como es, con todas sus acciones, pensamientos, motivaciones expuestas en la luz de la verdad absoluta. Y entonces se hará justicia perfecta. Entonces quien no valoró tu amor verá con claridad lo que rechazó. Entonces quien despreció tu entrega comprenderá lo que perdió. Entonces quien te hirió sentirá el peso pleno de su responsabilidad. Pero y aquí está la cosa, hermano, para entonces ya será tarde para muchos. Por eso Dios actúa ahora con misericordia, aunque a nosotros nos parezca que no actúa. Por eso espera, por eso es paciente, por eso da oportunidades. Porque preferiría 1000 veces que el pecador se arrepienta y viva, que tenga que condenarlo en justicia. El profeta Ezequiel lo dice claramente: ¿acaso quiero yo la muerte del malvado, dice el Señor, y no más bien que se convierta de su camino y viva? Dios no está en el cielo frotándose las manos esperando el momento de castigar. Está con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo, esperando que sus hijos vuelvan a casa, esperando poder abrazarlos, perdonarlos, restaurarlos. Por eso tu oración por quien te hirió es tan importante. Porque tus oraciones, unidas a las de tantos otros que aman a esa persona, que desean su salvación, pueden ser la balanza que incline su corazón hacia la conversión. Dios respeta tanto nuestra libertad que no fuerza a nadie a amarlo, pero sí usa todos los medios posibles para atraernos. Y uno de esos medios son las oraciones de los santos, de los justos, de aquellos que han sido heridos pero han elegido perdonar. Tus oraciones tienen poder, tu perdón tiene poder. Tu bendición hacia quien te maldijo tiene poder. No lo desperdicies en resentimiento, úsalo para bien, para la salvación de almas, incluso la de quien te hirió. Ahora déjame llevarte una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero que es liberadora una vez que la asimilas. A veces quien no te valoró simplemente no podía valorarte. No porque tú no fueras valioso, sino porque ellos no tenían la capacidad, no tenían los ojos para ver, no tenían el corazón para apreciar, no tenían la madurez espiritual para reconocer el tesoro que tenían delante. Jesús dijo: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan y los despedacen. Suena duro, pero es profundamente sabio. Hay personas que no están preparadas para recibir ciertos dones, no porque sean malas necesariamente, sino porque están en otro nivel de conciencia, en otra etapa de desarrollo espiritual. Piénsalo así: si le das un Stradivarius a alguien que no sabe tocar el violín, ¿va a valorarlo? Probablemente no. Probablemente lo use como leña para el fuego o lo guarde en un ático acumulando polvo. El problema no es el violín. El problema es que la persona
no tiene la capacidad de apreciar su valor. De la misma manera, tu amor, tu lealtad, tu capacidad de entrega, todo eso son tesoros espirituales. Pero si los entregas a alguien que está viviendo en un nivel puramente material, puramente egoísta, puramente superficial, esa persona literalmente no puede valorarlos. No tiene las categorías mentales, no tiene la sensibilidad espiritual, no tiene la profundidad de alma necesaria para reconocer lo que le estás dando. Y esto, hermano mío, no es culpa tuya. No significa que hiciste algo mal al dar tu amor. El amor siempre es bueno, siempre es correcto, siempre vale la pena. Pero sí significa que debes ser más sabio en adelante sobre a quién entregas tu corazón, a quién das acceso a tu vida interior, a quién permites ser parte de tu círculo íntimo. No todas las personas merecen ese nivel de acceso. No porque sean inferiores como seres humanos, todos somos iguales en dignidad ante Dios, sino porque no todas las personas están en el mismo lugar de su camino espiritual. Y entregar perlas a quien no puede apreciarlas no solo es un desperdicio, también puede ser peligroso para ti, porque como dice Jesús, pueden volverse contra ti. Pues parte de la sabiduría que Dios quiere enseñarte a través de esta experiencia es discernimiento. Es aprender a leer a las personas, a ver más allá de las apariencias, a reconocer quién tiene realmente la capacidad de reciprocar en un nivel profundo. Esto no es ser desconfiado o cerrado, es ser prudente, es ser sabio. La serpiente y la paloma, como nos enseñó Jesús, sean sabios como serpientes e inocentes como palomas. Mantén tu capacidad de amar, mantén tu apertura del corazón, pero añádele sabiduría, añádele discernimiento, añádele la capacidad de proteger lo sagrado que Dios te ha dado. Y aquí está otra verdad profunda. A veces la mejor venganza es tu propia felicidad. No digo venganza en el sentido de hacerle daño al otro, sino en el sentido de demostrar que no te destruyeron, que su rechazo no te definió, que has florecido a pesar de todo. Cuando tú creces, cuando te desarrollas, cuando encuentras paz y alegría en tu vida, cuando te vuelves más sabio, más profundo, más santo a través de la experiencia, entonces quien no te valoró, ve lo que perdió. Y esa puede ser la mejor lección para ellos, el mejor llamado a su conciencia. No porque busques presumir o hacerlos sentir mal, sino simplemente porque tu vida transformada es un testimonio de la gracia de Dios. He visto esto tantas veces. La esposa abandonada que después de años de trabajo interior se convierte en una mujer fuerte, independiente, radiante de paz. El amigo traicionado que usa esa experiencia para volverse más sabio en sus relaciones y construye amistades aún más profundas. El hijo no valorado que sale de esa familia disfuncional y crea su propia familia llena de amor y salud. Y en cada caso, los que los rechazaron ven desde lejos lo que podrían haber tenido, lo que perdieron por su ceguera, por su egoísmo, por su incapacidad de valorar. Y esa visión es más efectiva que 1000 reproches, más poderosa que 1000 acusaciones. Porque mira lo que pasa. Cuando tú te quedas atascado en el resentimiento, cuando pasas años lamentando lo que perdiste, reviviendo el dolor, alimentando la amargura, entonces le das al que te hirió un poder continuo sobre ti, sigues siendo su víctima. Sigues definiendo tu vida en relación a ellos, pero cuando decides levantarte, sanar, crecer, florecer, entonces recuperas tu poder, entonces dejas de ser víctima y te conviertes en vencedor. Entonces tu vida deja de ser sobre ellos y vuelve a ser sobre ti, sobre Dios, sobre tu propósito. Y esa transformación, ese resurgimiento es el mayor testimonio que puedes dar, no solo a quien te hirió, sino a todos los que te rodean. ¿Y sabes qué, hermano? A veces necesitas llegar al fondo para poder rebotar. A veces necesitas ser quebrantado para poder ser reconstruido más fuerte. No hay manera de evitar el dolor, pero hay manera de usarlo. Los japoneses tienen una técnica llamada kintsugi, donde reparan cerámica rota rellenando las grietas con oro. El resultado es más hermoso que la pieza original, porque las cicatrices se vuelven parte del arte. Así es como Dios trabaja con nosotros. Toma nuestras roturas, nuestras heridas, nuestras cicatrices y las llena con el oro de su gracia. Y el resultado es un alma más hermosa, más valiosa, más radiante que si nunca hubiera sido herida. Pero esto requiere que cooperes con la gracia. Requiere que no te quedes en el papel de víctima. Requiere que perdones. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. El perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien, no es minimizar tu dolor, no es darles permiso para volver a hacerte daño. El perdón es soltar el veneno que está matándote por dentro, es cortar las cadenas que te atan al pasado. Es decir, lo que hiciste me dolió, pero ya no voy a permitir que ese dolor defina mi presente o mi futuro.
Te entrego a Dios, le pido que haga justicia como Él vea conveniente y yo elijo seguir adelante con mi vida. Esto puede tomar tiempo. No es algo que se hace de una vez y ya está. El perdón es un proceso, especialmente cuando la herida es profunda. Puede que tengas que perdonar una y otra vez, cada vez que el recuerdo vuelva, cada vez que el dolor resurja, pero cada vez que lo haces te vuelves un poco más libre. Cada vez que eliges bendecir en lugar de maldecir, eliges soltar en lugar de aferrarte, eliges mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás, estás cooperando con la gracia de Dios para tu sanación. Y eventualmente llegará el día en que pienses en esa persona y ya no sientas dolor. Quizás no sientas nada, quizás sientas compasión, quizás sientas tristeza por lo que ellos perdieron, pero ya no sentirás ese dolor punzante que te robaba la paz. Ese día, hermano mío, ese día habrás vencido. Ese día la resurrección habrá llegado a tu vida, porque así como Cristo murió y resucitó, así tú has muerto a tu viejo yo herido y has resucitado a una nueva vida. Una vida donde tu identidad no depende de que otros te valoren. Donde tu paz no depende de que te traten bien. Donde tu alegría está fundamentada en tu relación con Dios más que en tus relaciones humanas. Estas relaciones humanas siguen siendo importantes. Dios nos creó para la comunidad, para el amor, para la conexión. Pero ya no son tu fuente última, ya no son tu ídolo, ya no tienen el poder de destruirte si fallan. Y cuando llegas a ese punto, algo milagroso sucede, te vuelves capaz de amar mejor, porque ahora amas desde la plenitud, no desde la carencia. Amas porque desbordas, no porque necesitas llenar un vacío. Amas libremente, sin aferrarte, sin exigir, sin manipular. Amas como Dios ama. Y ese amor, hermano mío, ese amor es irresistible. Ese amor atrae a las personas correctas a tu vida. Ese amor construye relaciones sanas, profundas, duraderas. Ese amor es finalmente correspondido y valorado. No porque lo exijas, sino porque es tan genuino, tan puro, tan hermoso, que las personas que tienen la capacidad de apreciar eso, naturalmente lo reconocen y lo reciprocan. Déjame hablarte ahora de algo que tal vez no hayas considerado. La posibilidad de que quien no te valoró eventualmente se arrepienta. He visto esto suceder. A veces años después, a veces décadas después, pero sucede. La persona que te rechazó, que no supo valorarte, que te hirió, finalmente abre los ojos. Finalmente ve lo que tenía y perdió. Finalmente entiende el daño que causó. Y cuando eso pasa, cuando vienen con su arrepentimiento, con su disculpa, con su deseo de enmendar las cosas, ¿qué haces? ¿Cómo respondes? Esto es delicado y muy personal. No hay una respuesta única. Cada situación es diferente. Pero te puedo decir esto. Si su arrepentimiento es genuino, si ha habido verdadero cambio en ellos, si el Espíritu Santo te confirma en tu corazón que esto es auténtico, entonces debes estar abierto a la reconciliación. No necesariamente a restaurar la relación tal como era, eso depende de muchos factores, pero sí a perdonar plenamente, a bendecir, a desear su bien. Porque recuerda lo que dije antes, Dios no se alegra con la destrucción del pecador, quiere su conversión. Y si Dios les ha dado la gracia del arrepentimiento, ¿quién eres tú para negarles tu perdón? Pero entiende también esto, perdón no significa confianza automática. Perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. El perdón es inmediato, la confianza se reconstruye con el tiempo. Pueden pasar años entre el perdón y la restauración plena de una relación. Y está bien, es sabio, es prudente. El árbol se conoce por sus frutos, dijo Jesús. Si la conversión de esa persona es real, se verá en sus frutos a lo largo del tiempo. Se verá en cambios sostenidos, en un carácter transformado, en una vida que refleja arrepentimiento genuino. Y si ves eso, entonces puedes considerar abrir tu corazón nuevamente, siempre con sabiduría, siempre con discernimiento. Pero si su arrepentimiento no es genuino, si solo vienen porque ahora te necesitan, porque perdieron lo que tenían y quieren usar otra vez, si no hay verdadero cambio, sino solo palabras bonitas, entonces tienes el derecho y la responsabilidad de proteger tu corazón. Puedes perdonarlos desde la distancia. Puedes bendecirlos y desearles lo mejor mientras mantienes límites saludables. No es falta de caridad. Es sabiduría. Es cuidar el don que Dios te ha dado, que eres tú mismo, tu corazón, tu capacidad de amar. Como dije antes, no eches tus perlas a los cerdos. Hay personas que no merecen acceso a tu vida interior. No hasta que demuestren que han cambiado de verdad. Y aquí hay otra cosa importante. A veces tú eres quien debe pedir perdón,
Sé que suena extraño. Tú eres quien fue herido, quien no fue valorado. Pero pregúntate honestamente, ¿hubo algo en tu comportamiento que contribuyó a la situación? ¿Fuiste tú mismo incapaz de valorar al otro en algunas áreas? ¿Tuviste tú también actitudes egoístas, controladoras, posesivas? No digo que justifique lo que te hicieron. Cada persona es responsable de sus propias acciones. Pero las relaciones son complejas y rara vez el 100% de la culpa está de un solo lado. Hacer este examen de conciencia honesto requiere humildad. Requiere estar dispuesto a ver tus propias fallas, además de las fallas del otro, pero es necesario si quieres crecer de verdad. Porque si solo te ves como víctima, si solo ves los pecados del otro y no los tuyos, entonces no has aprendido la lección completa que esta experiencia tiene para enseñarte. Jesús fue claro: antes de intentar sacar la paja del ojo de tu hermano, saca primero la viga del tuyo. No porque la paja del otro no exista o no importe, sino porque es tu responsabilidad trabajar primero en ti mismo. Y cuando hagas ese examen y encuentres áreas donde tú también fallaste, donde tú también heriste, donde tú también fuiste egoísta o ciego, entonces tienes la oportunidad de un nivel más profundo de sanación. Puedes ir ante Dios en el sacramento de la confesión y recibir su perdón. Y si es posible y apropiado, puedes ir a la persona que heriste y pedir perdón también. No para hacer un intercambio, no para decir somos iguales, por tanto estamos a mano, no. Sino porque independientemente de lo que ellos hicieron, tú quieres vivir en la verdad. Tú quieres ser libre de tu propia culpa. Tú quieres crecer en santidad y eso requiere reconocer tus propios pecados y pedir perdón por ellos. Este nivel de honestidad e integridad es raro en el mundo de hoy. Vivimos en una cultura donde todos quieren ser víctimas, donde nadie quiere admitir sus fallas, donde siempre es culpa del otro, pero los santos no vivieron así. Los santos fueron brutalmente honestos consigo mismos, reconocieron sus pecados, los confesaron abiertamente, trabajaron en ellos con determinación y por eso crecieron en santidad. Por eso sus vidas fueron transformadas. No porque fueran perfectos, sino porque estaban comprometidos con la verdad y con el crecimiento, costara lo que costara. Entonces, hermano mío, te pregunto ahora con todo cariño y respeto, ¿qué vas a hacer con lo que te he dicho? ¿Vas a quedarte en la amargura o vas a elegir crecer? ¿Vas a seguir siendo prisionero de quien te hirió o vas a reclamar tu libertad? ¿Vas a usar esta experiencia para endurecerte o para profundizarte? Porque todo depende de esa elección. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La misma experiencia que hace una persona amarga hace a otra compasiva. La diferencia no está en lo que pasó, sino en cómo respondes a lo que pasó. Dios te está llamando a algo más alto. Te está llamando a responder como Cristo respondió, con perdón, con misericordia, con un corazón que no se cierra a pesar del dolor. Te está llamando a crecer, a madurar, a convertirte en la versión más santa, más sabia, más amorosa de ti mismo. Y ese llamado, hermano mío, ese llamado es tu verdadero destino. Es por lo que fuiste creado. Todo lo demás, todo el drama, todo el dolor, todas las personas que entraron y salieron de tu vida, todo eso es secundario comparado con tu vocación fundamental: ser santo, ser imagen de Dios, ser reflejo de Cristo en este mundo quebrado. Y cuando finalmente entiendes eso, cuando tu vida se centra en esa vocación, entonces todo lo demás encuentra su lugar correcto. Las personas que no te valoraron se convierten en maestros que te enseñaron lecciones importantes. Las heridas se convierten en cicatrices que cuentan una historia de supervivencia y crecimiento. El dolor se convierte en compasión que te permite entender y ayudar a otros que sufren. Y tu vida deja de ser sobre ellos y se convierte plenamente sobre Dios y sobre el plan que Él tiene para ti, un plan de bien y no de mal, de futuro y esperanza, como dice el profeta Jeremías. Así que levántate. Deja que las lágrimas caigan si necesitan caer, pero no te quedes postrado en ellas. Siente el dolor si necesitas sentirlo, pero no te identifiques con él. Reconoce la injusticia, pero no dejes que te consuma, porque hay algo más grande esperándote. Hay una vida más plena, más rica, más significativa del otro lado de este valle de sombra de muerte. Y Dios está contigo en cada paso del camino. No te ha abandonado, no te olvidó, no está castigándote. Está permitiendo que crezcas, que madures, que te conviertas en quien estabas destinado a ser desde antes de la fundación del mundo. Y respecto a quien no te valoró, déjalo en las manos de Dios. Ora por esa persona, bendícela, desea su salvación, pero luego suéltala. No es tu responsabilidad arreglarla, cambiarla, enseñarle o hacerle ver su error. Esa es tarea de Dios. Tu tarea es tu propia santidad, tu propio crecimiento, tu propio camino.
Confía en que Dios es justo, que sabe lo que hace, que está obrando en la vida de esa persona de maneras que tú no puedes ver. Y confía también en que está obrando en tu vida, tomando todo, incluso lo malo, incluso lo doloroso, y tejiendo con ello una obra maestra. Porque al final, hermano mío, al final de tu vida, cuando estés delante de Dios, no te va a preguntar quién te valoró y quién no. No te va a preguntar quién te trató bien y quién te trató mal. Te va a preguntar una sola cosa: ¿amaste? ¿Perdonaste? ¿Creciste en santidad? ¿Te pareciste más a mi hijo? Y si puedes responder que sí, que a pesar de todo elegiste el amor, que a pesar del dolor elegiste el perdón, que a pesar del rechazo seguiste creciendo y convirtiéndote en una persona mejor, entonces habrás ganado. Entonces toda tu vida, con todos sus dolores y alegrías, habrá valido la pena. Entonces escucharás las palabras más hermosas que un alma puede escuchar: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y en ese momento, hermano mío, en ese momento eterno, verás con claridad lo que ahora solo puedes vislumbrar por fe: que nada fue en vano, que todo tuvo sentido, que incluso las personas que no te valoraron fueron parte del plan de Dios para tu santificación. Verás cómo cada dolor te acercó más a Él, cómo cada lágrima fue semilla de un gozo más profundo, cómo cada rechazo te preparó para una aceptación más grande. Y entonces, finalmente entenderás lo que San Pablo quiso decir cuando escribió que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. No solo las buenas, no solo las cómodas, no solo las que nos hacen sentir valorados y amados, todas las cosas, incluso el rechazo, incluso el dolor, incluso las personas que no supieron ver nuestro valor, todas cooperan para bien si las ponemos en las manos de Dios, si confiamos en su plan, si seguimos eligiendo el amor a pesar de todo. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Y esa promesa, hermano mío, es tan cierta como que Cristo resucitó de entre los muertos. Quiero terminar con una reflexión sobre la resurrección, porque es lo más importante que tengo para decirte. Cristo murió en la cruz, murió solo, abandonado, rechazado, no valorado por las mismas personas que vino a salvar. Murió entre dos ladrones, como si fuera el peor de los criminales. Murió después de ser torturado, humillado, escupido. Si alguien no fue valorado, fue Él. Si alguien tiene derecho a quejarse de injusticia, es Él. Pero ¿sabes qué? Al tercer día resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Las tinieblas no pudieron vencerlo. Y esa resurrección no solo fue su triunfo, es también el tuyo. Porque tú estás unido a Cristo por el bautismo. Lo que es suyo es tuyo. Su muerte es tu muerte al pecado, al resentimiento, al egoísmo. Su resurrección es tu resurrección a una vida nueva, a una esperanza nueva, a una identidad nueva. Ya no tienes que vivir como esclavo del pasado. Ya no tienes que estar definido por quien te rechazó o quien no te valoró. Puedes levantarte como Cristo se levantó y caminar en novedad de vida. Puedes resucitar de la tumba del dolor y vivir en la luz de la resurrección. Y esa resurrección, hermano mío, no es solo una promesa futura. No es solo algo que va a pasar cuando mueras y vayas al cielo. La resurrección empieza ahora, hoy, en este momento. Cada vez que eliges perdonar, resucitas un poco. Cada vez que eliges bendecir en lugar de maldecir, resucitas un poco. Cada vez que eliges la esperanza sobre la desesperanza, la fe sobre el miedo, el amor sobre el odio, estás experimentando el poder de la resurrección en tu vida. Estás permitiendo que el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba te levante a ti de tu tumba de dolor y amargura. Por eso la pregunta correcta no es cómo castiga a Dios a quien no te valoró. La pregunta correcta es, ¿cómo vas a permitir que Dios te levante a ti? ¿Cómo vas a cooperar con su gracia? ¿Cómo vas a abrir tu corazón a su sanación? ¿Cómo vas a dejar que transforme tu dolor en compasión, tu herida en sabiduría, tu muerte en resurrección? Esa es la pregunta que importa. Esa es la pregunta que va a determinar el resto de tu vida. Y mi respuesta para ti, desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal, desde décadas de caminar con personas en su dolor, desde mi propia experiencia de ser herido y tener que perdonar, es esta: deja que Dios te levante. No luches contra la gracia. No te aferres al resentimiento como si fuera un tesoro. No permitas que quien te hirió tenga el poder de mantenerte muerto en vida.
Ríndete a la misericordia de Dios, acepta su sanación, permite que el Espíritu Santo entre en los lugares más rotos de tu alma y haga su obra de restauración. No será fácil, no será rápido. Habrá días en que sientas que retrocedes, días en que el dolor vuelva con fuerza, días en que te preguntes si alguna vez sanarás completamente. Pero te prometo por todo lo sagrado, por Cristo crucificado y resucitado, que si perseveras, si no te rindes, si sigues eligiendo la vida sobre la muerte, el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, llegarás al otro lado. Llegarás a un lugar de paz que nunca imaginaste posible. Llegarás a una profundidad de alegría que solo pueden conocer aquellos que han sufrido de verdad y han permitido que Dios transforme ese sufrimiento. Así que hermano querido, hermana amada, te dejo con esto. Eres valioso, profundamente valioso, infinitamente valioso. No porque alguien más lo reconozca, sino porque Dios mismo dice que lo eres. Pagó un precio altísimo por ti, la sangre de su propio Hijo. Si tuvieras cualquier duda sobre tu valor, mira a la cruz y pregúntate cuánto debe valer alguien para que Dios esté dispuesto a morir por él. Esa es tu respuesta, ese es tu valor. Y ese valor nadie te lo puede quitar, ni con su rechazo, ni con su indiferencia, ni con nada. Vive desde esa verdad, camina en esa identidad. Sé quién realmente eres. Hijo amado de Dios, heredero del reino, templo del Espíritu Santo, obra maestra de la creación. Y cuando vivas desde ahí, desde esa verdad profunda de tu identidad, entonces lo que otros piensen de ti, lo que otros digan de ti, si te valoran o no, todo eso se volverá secundario. Importante todavía, porque somos seres relacionales y necesitamos amor humano, pero secundario. Porque tu fuente primaria, tu identidad fundamental, tu valor esencial, todo eso viene de Dios y permanece seguro en Él. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que hagas una oración conmigo. No importa dónde estés, no importa quién esté a tu alrededor. Solo cierra los ojos por un momento y repite estas palabras en tu corazón. Señor Jesús, tú conoces mi dolor. Conoces el rechazo que he experimentado. Conoces lo que se siente ser no valorado. Y también conoces el camino de salida, porque tú mismo pasaste por esto. Te pido que me levantes. Te pido que sanes mi corazón herido. Te pido que me des la gracia de perdonar como tú perdonaste. Te pido que transformes mi dolor en compasión, mi herida en sabiduría, mi muerte en resurrección. Y te pido por la persona que me hirió. Bendícela, Señor. Toca su corazón, llévala a la conversión. Y si es tu voluntad que algún día podamos reconciliarnos, pero si no, dame paz para seguir adelante sin amargura. Confío en tu justicia, confío en tu amor. Confío en que todas las cosas cooperan para bien. Amén. Hermano mío, hermana mía, si has llegado hasta aquí, hasta este momento conmigo, es porque algo en tu corazón está buscando sanación, está buscando respuestas, está buscando esperanza. Y quiero que sepas que esa búsqueda no es en vano. Dios te ha traído a este mensaje en este momento por una razón. Él está hablándote, está tocando tu corazón, está invitándote a dar el paso hacia la sanación y la libertad. No dejes que este momento pase sin hacer algo con él. Toma una decisión hoy. Decide que vas a perdonar. Decide que vas a soltar. Decide que vas a permitir que Dios te levante. No tienes que sentirte listo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que dar un paso, aunque sea pequeño, en la dirección correcta. Y Dios se encargará del resto, porque Él es fiel, porque Él cumple sus promesas, porque Él nunca te dejará ni te abandonará. Y si este mensaje te ha ayudado, si ha tocado tu corazón, si ha traído algo de luz a tu oscuridad, te pido que lo compartas. Compártelo con alguien que conozcas que está pasando por algo similar. Compártelo en tus redes sociales. Porque hay millones de personas allá afuera sufriendo en silencio, sintiéndose no valoradas, sintiéndose rechazadas, preguntándose dónde está Dios en su dolor. Y este mensaje podría ser exactamente lo que necesitan escuchar. También te invito a que te suscribas a este canal, porque este es solo uno de muchos mensajes que tengo para compartir contigo. Mensajes sobre fe, sobre esperanza, sobre cómo vivir el Evangelio en el mundo real con sus dolores reales y sus desafíos reales. Quiero caminar contigo en este viaje.
Quiero ser un instrumento que Dios use para fortalecerte, para animarte, para recordarte quién eres y de quién eres. Así que suscríbete, activa las notificaciones y juntos sigamos creciendo en nuestra fe y en nuestro amor a Dios. Finalmente quiero decirte esto, no estás solo, puede que te sientas solo. Puede que en tu dolor parezca que nadie entiende, que nadie se preocupa, que estás completamente aislado. Pero no es cierto. Hay millones de personas que han pasado por lo que estás pasando. Hay una comunidad de fe, una familia de creyentes que está contigo. Y sobre todo, más importante que todo lo demás, Cristo está contigo. Está dentro de ti. Está caminando a tu lado. Está llevando tu dolor junto contigo. Nunca, jamás estás solo. Te bendigo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Padre te sostenga con su amor, que el Hijo te sane con su gracia, que el Espíritu Santo te guíe hacia toda verdad y te consuele en tu dolor. Que la Virgen María, Madre de todos los que sufren, te cubra con su manto, que los ángeles y los santos te acompañen en tu camino. Y que pronto, muy pronto puedas mirar atrás a este tiempo de dolor y ver en él la mano amorosa de un Dios que nunca te abandonó, que siempre estuvo trabajando para tu bien, que tomó lo peor que te pasó y lo transformó en lo mejor que podía pasarte. Vete en paz, hermano mío, hermana mía, y recuerda siempre, eres amado, eres valioso, eres hijo de Dios. Nadie puede quitarte eso. Nadie. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Amén. Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana kwefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sesilungile. Sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigisa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana phefumula ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo ingoma esikula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana uphefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni